got some motherfucking design on right now. Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, no sé qué horas estés viendo este video. Mi nombre es Sandra. Mi nombre es Perla y esto es Después del Aula. Comenzamos. Para ustedes sería una semana más, pero para nosotros es casi un mes. No manches, después. Ya crecieron los árboles, ya llegó la primavera, ya estamos en un mundo lleno de nuevas perspectivas y horizontes. Entonces, para este nuevo capítulo nos ven un poquito más despiertas, un poquito más divertidonas, porque efectivamente venimos con un video que a lo mejor tú dirás, ¿y eso para qué o qué? Pero nos sirve a todos. Entonces, quédate, pues escúchanos. Y si quieres, hazlo como mi mamá, escúchame y duérmete, porque también sé que mi voz no está tan ahí, parezco una maestra, aprende por ósmosis. Ah, claro. O sea, aunque no estén conscientes escuchándonos, están aprendiendo de nosotras. Si nos escuchan y se duermen, no hay problema. Exactamente. Porque Entonces, por ósmosis también se aprende. Exactamente. Bueno, entonces no le doy mucho rodeo y vamos con el título. El capítulo del día de hoy se llama Utopía Escolar, ¿nos enseñan bien? Y por cierto, quédense hasta el final porque les vamos a decir 3 tips para crear su fantasía escolar. Sí, no es fantasía escolar. Es utopía escolar. Hasta el final porque les vamos a decir 3 tips para que realicen su fantasía escolar y tengan la mejor escuela para ustedes. Pero me acabas de decir que no es fantasía, que es utopía. ¿Sí lo dije bien? No. Ups. Bueno, ustedes lo entendieron. Adelante. 3 tips fantasiosas. 3 tips para realizar tu utopía escolar. Se viene y se van a atacar unos cuantos. Así es, chicos y chicas, hoy tenemos una utopía escolar. Nos enseñan bien en la escuela. Ese es el tema que nos trae a la mesa el día de hoy. ¿Ustedes qué creen? Comenten. Díganme si nosotras les enseñamos bien en algún momento de su vida o si nos faltó algo, también díganos para aprender. Exactamente. Primero, maestra, ¿tú crees que nos enseñan bien? ¿Crees que las materias que nos dan matemáticas, inglés, español, bueno, inglés no tanto, bueno, matemáticas, español, ciencias, esas materias nos sirven para algo en la vida? A ver, tal cual, el aprendizaje básico sí nos ayuda para la vida, pero la manera en la que lo desarrollamos en la escuela es donde está lo turbio. ¿Por qué? Porque definitivamente no lo hacen tedioso, aburrido y nos cuesta porque como que repetimos muchas cosas que al final son relleno y no nos sirven para nada en la vida. A ver, no que no nos sirvan en un 10%, pero definitivamente hay cosas que ya no utilizamos siendo adultos y también depende ahora sí del rumbo que da tu vida. Sí, la verdad es que creo, como dices tú, que realmente muchas cosas en la escuela nos sirven para muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que yo veo a mis niños chiquitos y les enseñan el ciclo del agua, los ríos, la geografía. A mí me encanta que les enseñen esas cosas y literalmente la historia. Trato mucho de que ellos hagan conciencia de qué les están enseñando y para qué les sirve. Ojo, ya sé, yo soy una mamá que soy maestra. Entonces yo sé que soy de las pocas, porque no digo que ninguna, la verdad, de las pocas preocupadas, porque si les enseñan del ciclo del agua y llevo a mis hijos al mar, vuelvo a preguntarles cómo era el ciclo del agua y si vemos un río también y si llueve otra vez. ¿Para qué? Para que ellos realmente lo vean como un aprendizaje trascendental en su vida y en su mundo, realmente, ¿no? Y más que trascendental, bueno, sí, trascendental es una buena palabra, pero también funcional. Sí. Es que creo que el meollo del asunto es ese. Creo que mi palabra favorita en este episodio será funcional, porque justo, o sea, hay muchos, vuelvo y repito, muchos conocimientos que pueden verse como de rellene por la forma en la que nos lo enseñan y entonces no trasciende y no me es funcional y como no me es funcional, pues no lo uso y no me importa y ya se me queda relegado en la parte donde mi memoria no llega. Por ejemplo, ahí les va, me voy a quemar y me voy a estar quemando en todos los episodios y siempre me quemo, pero bueno, yo soy una persona que siempre las matemáticas y yo no somos uno mismo. Entonces, para mí multiplicar hasta la universidad era complicado, la verdad. Y hasta que trabajé en la panadería, como ya lo había mencionado, fue cuando necesité las multiplicaciones y las seguí viendo. Y como maestra en un nivel de secundaria también las sigues viendo. Entonces, pues para ti se te hace más fácil, pero justo acabas de decir, ¿para qué? ¿Para qué me funciona esto? ¿Para qué me funciona saber que esto es azul, que esto es negro? ¿Para qué? Esa es la verdadera pregunta. ¿Para qué me lo estás enseñando y cómo lo voy a usar?
Exactamente, creo que eso es súper importante. Yo creo, esta es mi perspectiva, la verdad, y mi opinión. Yo creo que todas las materias de componente básico son súper importantes, pero Claro. lo creo ahorita que soy adulta. Tal vez no lo creía cuando era niña y, por ejemplo, al contrario de ti, maestra, la verdad es que los que ya saben, los que me conocen, mis papás tuvieron una tienda de barrotes desde que yo era niña. Es que, bueno, ajá. Y luego, realmente para mí las matemáticas eran pan comido. Pues porque estabas en un contexto donde las ocupabas todo el tiempo, maestra. Imagínate yo, una niña donde nomás me preocupaba en sacarme los mocos. Pues, ¿tú crees que ibas a contar mis mocos? Pues no. A mí me preocupaba más en si sabía salado o dulce. Entonces me dejaba otra pregunta. A ver si el moco sabía salado o dulce, maestra. Ajá, no, okay. Sí, le saqué 50 y los multiplicaba y los reproducía para que me dieran otros 50. O sea, mi preocupación no era esa. Exacto. Yo creo que eso sí también tiene mucho que ver, porque realmente yo recuerdo, en segundo o tercero de primaria empezamos a ver gramos, miligramos, y para mí era sumamente fácil, porque en mi casa todos los días yo pesaba huevo, azúcar, o sea, un montón de cosas. Ajá. Entonces cuando vimos gramos, miligramos, yo perfectamente lo entendía, porque yo lo hacía. Para los que no sepan, y también la éxito sí sabías, mis papás tenían la tienda, entonces a los 7, 8, 9 años yo tenía horario de tienda. Ajá. Yo tenía que estar en la tienda de 3 a como 6 de la tarde más o menos, y mis papás no es que vinieran a decirme, oye, recibiste un billete de 100, déjate digo cuánto tienes que dar de feria. No, yo hacía todo. Yo hacía la cuenta de cuánto era el huevo que me pedían. Si me pedían 5 pesos de azúcar, 5 pesos de arroz, yo los sabía dar y podía darlos realmente. Entonces, pues creo que esas cosas me ayudaron mucho a que a mí la escuela sí se me hizo muy trascendental. Las matemáticas. No, también otras materias. Ok, porque es que, por ejemplo, ahí te vamos hablando de matemáticas, pero ahorita te digo como las otras. Ok, por ejemplo, yo soy más del lado como artístico, creativo, okay. Entonces para mí desarrollar mi conocimiento desde esa manera a mí se me quedaba muchísimo más. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la materia en español en cuestión de los medios de comunicación, en donde justo nos pusieron a hacer como una estación de radio, y eso es algo que a mí se me quedó mucho. O por ejemplo, será predestino, maestra. Y sí, en ciencias naturales, en donde hicimos un ecosistema y armamos un ecosistema, y ese conocimiento a mí se me quedó muy grabado. ¿Por qué? Porque lo hice con mis manitas, y luego aparte tuve justo mi creatividad desbordando desde ese punto, pues. Entonces, creo que, por ejemplo, como tú decías, tu contexto te ayudó como a encaminar tus conocimientos y a verlos de una manera funcional en tu vida. Como para mí, no fueron tan funcionales, pues hasta que lo fueron, pues trascendieron en mí. Obviamente tuvieron que hacer un viaje espacial por un hoyo negro de donde estaban esos conocimientos. Para poder llegar y decir, a ver, hey, ¿sí te acuerdas que te enseñaban a multiplicar? Ah, pues ya ahora sí ya se metió ese conocimiento, ¿sabes? O sea, hasta que no lo necesite, pues no. Eso también creo que es súper importante. Por ejemplo, yo tengo en mi club de lectura, tengo una compañerita. Ajá. Que su hijo él no va a la escuela, está todavía en preescolar, y en la escuela ya ves que en preescolar sí, no es obligatoria en México. Entonces, y no debería ser. El niño estudia en casa. Ajá. Y a mí me parece sumamente interesante cómo mi compañera pone a estudiar al niño, porque literalmente a veces me dice, nosotros estudiamos por proyectos. Ajá. Y entonces, a mí como maestra, sí. Como mamá, ajá. También me interesa saber cómo le están haciendo, y me platica, por ejemplo, que le dice ella, ¿qué quieres aprender hoy? Y el niño de 5 años le dice, hoy quiero aprender de China. Okay. Y entonces le enseñan de China en geografía, dónde sí. Está, cómo es su clima, y ya me estoy metiendo un poquito a ciencias naturales, cómo es su clima, cómo es su gente, su cultura, ya me estoy metiendo a ciencias sociales, su idioma, ya me estoy metiendo a idiomas, ya cómo es su comida, y ya me estoy metiendo a química, física y todo al mismo tiempo. Y realmente digo, o sea, qué padre, qué chido que ella tenga la oportunidad de hacer esto con su niño. Ahora, el problema para mí, y se lo he dicho y se lo he comentado, va a ser, ¿qué va a pasar el día que el niño tenga que ir a una escuela donde le digan, siéntate, memorízalo, y no le digan por qué? O él tenga ganas de aprender otra cosa, sí. Porque está acostumbrado, sí. Y tenga que ir o sea, es ahí donde, me friqué un poco. Creo que en muchas personas que nos escuchen, y si llegan a escuchar este video, por favor, traten de ponernos en los comentarios cómo les pasó a ustedes, ¿no? Porque tiene también mucho que ver
cómo saltamos a diferentes niveles y cómo nos van enseñando en los diferentes niveles. Lo que tú dices, por ejemplo, la estimulación es una cosa y la sobreestimulación es otra. Y creo que ahorita en este tiempo estamos viviendo sobreestimulación en los alumnos, en las personas y por todos lados. O sea, tenemos la tecnología a la mano y eso nos sobreestimula ya. Que también nuestros papás nos sobreestimulen, pues también tiene no voy a decir que es malo, pero sí tiene como una consecuencia que a la larga a esa persona pues le va a costar o bien le va a dejar de interesar como justo esta escuela tradicional que nos vienen enseñando. A mí me pasó eso, o sea, porque como te digo, mis papás tenían una tienda, pues para mí las matemáticas eran muy fácil y yo no entendía cómo es que mis compañeritos no entendían. O sea, yo sería yo. La verdad, entonces, la verdad es que yo no sabía por qué no entendía. Y como era buena en matemáticas, pues entonces me enfocaba en otras cosas. Que era a lo mejor no tan buena o más bien, pues sí, tenía mucho tiempo libre para fijarme en otras cosas. Entonces terminé siendo buena en todas las materias en la primaria. Porque las matemáticas para mí eran muy sencillas. Y quieras que no, me hicieron esa sobreestimulación de una manera. Pero a ver, también hay que verlo aquí y voy a poner la intro que todo el mundo dice para no echar la pedrada, pero la termina echando, no afectando a los agraviados. También era otra época en la que claramente el sistema educativo era otra cosa. Y también los niños y la educación y el contexto eran otra cosa. Sí, por ejemplo, menos sobreestimulados. Y no tanto eso, maestra, o sea, tu mente era blanca, pura y tú decías, ¿no me enseñas? Yo me pongo a repasar y hacer y ahorita pues esa inteligencia a veces hasta se convierte en maldades. Más que en buscar mi conocimiento, ¿no? Y ya obviamente buscas ser autodidacta o buscas complementar tus conocimientos ya hasta en la universidad y a veces hasta se nos pasa de noche. Exacto. ¿Verdad? Yo creo, y de manera muy personal, que la educación básica sí es trascendental, porque nosotros necesitamos saber cómo funciona el ciclo del agua, qué hacen con la basura, dónde está cada estado, en qué lugar del continente vives, necesitas saber que hay 5 continentes, necesitas saber que hay un océano, y si no tienes la posibilidad de ir personalmente a ver y descubrir todas esas cosas, creo que la escuela funciona al 100%. Sí, y hermosos criaturas del Señor, no solamente son trascendentales, son necesarios y no solamente en el ámbito de que sean funcionales, todos aquellos conocimientos abren la mente. Si tú te opones a abrir la mente, entonces ya estamos en un problema, porque no estamos en el siglo XVII. Pero estos conocimientos te abren la mente en cuestión de decir, no soy el único ser humano en este mundo y mi rancho, mi pedazo de tierra no es el único en este mundo. Existen otras personas, otras culturas, otros pensamientos y por ende esto me va a dar empatía hacia aquellas cosas, ¿sí? Quizás como dice la maestra, no lo vi funcional y trascendental y no lo vi wow cuando estaba en la primaria o en el kinder, es más, hasta en la prepa, no vemos qué sentido tiene estudiar a la sociedad, ¿verdad? Pero sí, definitivamente esto nos abre la mente y ojo, sí son necesarios. A lo mejor algunos no van a ser tan funcionales en tu vida, pero en la vida de los demás sí, y así se van construyendo estos bloques de conocimiento. Yo creo, maestra, como te dije, educación básica para mí es fundamental, tanto preescolar, primaria y secundaria. Creo que es como cosas muy básicas que vemos todos los días y pues realmente creo que sí funcionan. Claro. ¿Sale? Ahora, creo que prepa entra en, ¿te acuerdas en un video donde decíamos, es más, hay que ponérselos aquí, donde decíamos, vayan y vean este video, tienes que probar diferentes cosas para que sepas lo que te gusta y cómo llegar a tu objetivo de vida y cómo saber qué es a lo que te quieres dedicar y cómo saber o encontrar tu destino y lo que quieres crear y tu objetivo y dejar de ver expectativas? Creo que la prepa es para eso, para decir, te estoy preparando en todas las materias. En matemáticas pues siguen siendo básicas, pero ya empiezan un poquito en estadística, ya hablamos un poquito más de sociabilización, ya hablamos de química un poco más avanzada. ¿Para qué? Para que tú en prepa te prepares para elegir. Oye, hasta ahorita me cayó. Pero también, también tiene que ver mucho este camino, porque precisamente por eso casi al final, bueno, en algunas prepas, también depende del sistema que escojas, ¿no? Pero en algunas prepas, tu bachillerato es el que también te prepara, ¿no? Sí. Precisamente por eso mismo. Pero a ver, justo yo les decía también en otros videos y se los mencionaba, a mí me dicen mucho que, a ver, estoy sobrepensando mucho en el futuro, pero es cierto, o sea, también desde la secundaria, tú ya tienes que forjar un camino y no solamente en cuestión de saber qué hacer o no hacer, sino, por ejemplo, si tú mantienes cierto promedio, entras a cierta escuela en la prepa que te da la entrada a la universidad.
Y eso ya lo tienes que ir previendo. Y lamentablemente a veces lo tomamos como esta presión de ya tienes que elegir qué hacer. No, yo no lo veo desde esa perspectiva, sino más como tú tienes que estar consciente de que toda la educación que llevas, pero ser consciente que desde la secundaria te va preparando para un camino hacia adelante. Y como siempre lo digo, no solamente para un camino intelectual, sino para la vida. Justo como decía la maestra, por ejemplo, pues a lo mejor no tengo chance de irme a una universidad. Hermano, tu mejor amigo va a ser una prepa con técnico. ¿Por qué? Porque los técnicos te salvan de mucho y también te enseñan conocimientos que también te sirven y enseñan en la universidad. Literal, una maestra en mi técnico me dijo, no se metan en la licenciatura que tiene el mismo nombre que el técnico porque les van a enseñar lo mismo. Mejor busquen otra que sea igual o en la misma rama. Entonces yo digo, si esto me están enseñando aquí y es nivel preparatorio y ya me están enseñando para la vida, vaya un trabajo, pues ¿por qué no muchos de nosotros buscamos esas formación y borramos esa mala fama, por ejemplo, del CONALEP? Fíjate, maestra, que sí creo que tienes razón. Para los que ya saben, bueno, yo creo que muchos de los que nos ven fueron mis alumnos en CECITES, que es una escuela que sale por carrera técnica. Y yo era la maestra de las carreras técnicas, o sea, yo no era de componente básico. A pesar de todo, yo sí sabía muchas cosas del componente básico y creo que, bueno, eso lo podríamos decir hasta después. Creo que una de mis fortalezas como maestra era que yo recordaba las cosas que yo había aprendido y se las explicaba a mis alumnos a un nivel o en un lenguaje que ellos entendieran. Entonces, había veces que, aunque yo les daba las materias del componente profesional, mis alumnos me pedían consejos de otras materias. Explíqueme usted esto de matemáticas, porque no lo entiendo. Entonces, eso creo que sinceramente, a muchos de mis alumnos que me decían, yo ya no voy a tener otra educación, yo sí trataba de nivelarlos y de prepararlos. Exprimirlos. Comenten si es cierto, si les tocó, comenten aquí abajo y van a ver que es verdad. Realmente yo trataba de prepararlos a un nivel que ya era casi universitario. O sea, que realmente, por ejemplo, 2 o 3 alumnos que se fueron a la universidad a estudiar algo que yo les enseñé, regresaban y me decían, maestra, es que mi maestra de la universidad dice que quién me enseñó esto, porque ya, o sea, ya estoy exenta, ya pasé. Sí, casi, o sea, realmente sí, claro. sí buscaba la manera de que aprendieran y con estrategias muy didácticas, claro, que la materia se prestaba. No, y obviamente él tomó, o ella, tomó el camino del que ya estaba encaminado, sí. Vaya la redundancia, porque es eso, o sea, porque a lo mejor le gustó, y como ya dijiste, a lo mejor no le gustó tanto ese lado, pero a lo mejor estudió, no sé, repostería, porque era más su hype, su vibra, su tribu, su club, su religión, pero pues el ventas le va a ayudar para vender sus pasteles. Entonces, claramente, como ya lo mencionaste y lo vamos a mencionar más adelantito, precisamente creo que ese es el meollo que debería de tener la educación, que todos los conocimientos se componen, ninguno está peleado, todos y cada uno se componen, arman como, hagan de cuenta que es un rompecabezas, puzzle, lo llamarían en Madrid, España, y se va armando. Y todos los conocimientos componen este rompecabezas. Y al final vas a tener un rompecabezas armado y entonces ese te va a ayudar para avanzar y crear y derribar obstáculos y crecer y abrir tu mente. Vuelvo y repito. Exactamente. Entonces llegamos a la conclusión de que las materias básicas sí sirven. Sí, y también son trascendentales y también son trascendentales y funcionales. Y que van a ser difíciles para algunas personas dependiendo de sus contextos. Lloramos. También es verdad. Pero como dijo un profe, un jefe que teníamos las dos alguna vez. Saludos. Por favor, si lo está viendo, maestro, comente. No nos obliga a decir su nombre, ¿no es cierto? Pero sí, por favor, comente. Entonces, ese profe una vez yo tuve una duda en una reunión de consejo. Le dije, todos, o sea, yo tenía una alumna que era muy de artísticas. Y yo pensaba para dentro de mí, ¿yo puedo juzgar a un pez si no puedo volar? Y hice la pregunta, literal, ¿tiene que ser buena en matemáticas? Tiene que, porque no la puedo obligar porque ella es más artista. Y si le pido que desarrolle un cuento y lo dibuje y lo hace perfectamente, pero las matemáticas nada más no. Entonces pregunté y el profe, igual, saluditos profe, me dijo, tiene que tener los conocimientos básicos. Mínimos, indispensables para que ella, si se convierte en un artista y vende sus pinturas,
sepa cuánto es el valor de su pintura. Traduzco al humano. Mínimo tiene que saber sumar, restar, dividir, multiplicar, pero no tiene que saber cuánto mide de aquí al sol en años luz. Exacto. No lo podía haber dicho mejor. Entonces, realmente sí, necesita las bases. Necesita los materiales de componente básico para poder vivir y subsistir en esta vida. Y a lo mejor ustedes que nos están viendo ya son nivel preparatoria, bachillerato, universidad, profesionistas, y probablemente digan, ay, pero eso es como muy normal, o sea, todo el mundo lo sabe. Un niño de 6 años no lo sabe. Entonces para él es algo nuevo, para ti es algo normal porque has pasado 20 años estudiando, pero para un niño de 6 años no es algo básico, saber dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste, y mira mi norte y mira mi sur. Y yo, ¿y dónde queda? O sea, realmente es algo complicado. A ver, y también no nos hagamos los superdotados. Hay conocimientos que no se nos dan. O sea, la verdad, muchos recordarán, y esto es una pregunta real. Pregúntense qué conocimientos básicos que supuestamente debemos de tener. Es más, yo les tengo un reto. Pónganse videos de esos que hacen preguntas de cultura general en la calle y respóndanlas sin hacer trampas. Van a ver que algunas no les van a salir o que no las van a saber. ¿Por qué? Porque son cosas que sí te enseñaron, pero pues que de alguna manera se te olvida. Exactamente, es parte de, o sea, son cosas que no estás viendo constantemente, pero que si te pones a pensar, yo creo que sí las recuerdas. ¿O no? ¿O no? Aparte de las disciplinas del componente básico, yo creo que la escuela también te enseña algo súper, súper, súper importante. Conocimientos trascendentales de manera implícita. ¿Cuáles son esos? Pues facilito. El que le atine en 5 segundos. 3, 2. ¡Ay, no! Si le atinaron, comenten. Los valores. A grosso modo o a corto modo serían los valores, pero así, más importantes y más trascendentales para la vida. Sí, o sea, y más importantes para la vida, uno de ellos sería la disciplina. De las que fuera y dentro de las escuelas se tiene ese debate de la disciplina, porque sobre todo, por ejemplo, en estas nuevas generaciones del pelo, de la manera como del maquillaje también en las mujeres y sobre todo en niveles de secundaria, porque bueno, la prepa es un poquito más permisiva, pero la disciplina a veces raya en límites y de repente pues no sabemos dónde va, pero la disciplina es una de las cualidades o de los valores que la escuela nos los forja o de a fuerzas o que los vamos tomando pues suavemente. Yo creo que sí, la disciplina es esa actitud que realmente te ayuda a muchas cosas en la vida. Por ejemplo, si después vas a ser empleado de alguien, te ayuda a llegar a tiempo. Implica la disciplina de levantarte temprano, dormirte temprano, llegar a la hora que tiene que ser, la disciplina de comer o desayunar a cierta hora, la disciplina de salir de la escuela a cierta hora. Eso también implica, pues, disciplina, la disciplina de la constancia. Ay, les voy a... Story time, pequeño story time. Ajá. Hace poquito me metí a trabajar con una empresa X. Si no vamos a decir nombres ni a quemar marcas, que creo que yo sé que no me ven. Ya rato. Ya me despidieron de llevarles las redes sociales. Ok, entonces me metí a trabajar en una empresa donde literalmente desarrollan ciertos productos, ¿va? Entonces el dueño o jefe o gerente, no sé qué sea, porque mi trato es con él, pero yo no sé si nada más sea el encargado o si haya otro dueño adicional. Okay. Entonces el encargado no tiene la disciplina de hacer los trabajos en tiempo y forma. Ay, hermoso. Por ejemplo, a mí me contratan, los que no saben, pequeño comercial, tengo una empresa que se llama SH Marketing Integral, donde les manejo las redes sociales a diversas empresas y emprendedores. Y ellos me contratan literalmente para llevarles sus redes sociales, y el fin de las empresas en redes sociales, pues es captar más clientes. Entonces yo tiro la publicidad, jalo leads, es decir, personas que mandan mensajes, los de ventas hacen su chamba y venden, y luego la empresa no es capaz de sacar los productos. Entonces para mí me estaban pagando como en vano, pero yo decía, pues mientras me paguen, o sea, yo les estoy generando mensajes para que las personas vengan y les compren, y no pueden sacar los pedidos porque no tenían esa disciplina. Y luego hace poquito me enteré en el Chisme Time, con asistentes, secretarias, que la persona que es encargada del CEO no tiene ni la secundaria. Y es ahí donde digo, ahí se ve que la constancia y disciplina no estaban en su vida, y lo llevó hasta ahí. A ver, aquí voy a salvar un poquito del balón, pero yo siempre he tenido la idea de que no importa hasta dónde estudiaste. Lo importante es qué haces ahora con esa posición en la que estás. ¿A qué me refiero? Si tú no estudiaste y llegaste nomás a la primaria por lo que haya sido, se partió la escuela en dos y ya no pudiste estudiar hasta ese grado por esa situación, sí, claro, porque bueno, pues sabemos que aquí no reponen escuelas, ¿verdad? Pero bueno, y estudiaste hasta donde pudiste por cualquier situación que haya sido,
pero tú cuando llegaste al trabajo con las herramientas que tenías alrededor, aprendiste y sacaste bien la chamba, tú ya triunfaste en esta vida. ¿Por qué? Porque con las herramientas que se te dieron, hiciste magia. Pero si te quedas con que, ay, no, pues ni estudié, pero tengo trabajo, pero pues voy a hacer lo que nomás me dicen que haga y nomás me hago aquí pato, pues no, ¿sabes? Porque si no, tú vienes a perjudicar a personas que tienen la intención, a pesar de que nada más hayan llegado hasta primaria, pero tienen la intención de aprender, de crear, de ser mejores personas y de mejores trabajadores, les quitas y les robas la oportunidad de trascender, porque tú diste mal ejemplo de personas que no estudiaron y que pues obviamente no van a sacar la chamba. Exactamente, yo también digo que no es todos, también he conocido a personas que, como dices tú, o sea, realmente se pusieron al nivel, al tiro. El jefe del que yo te decía en un video, les dije que tuve un jefe muy bueno en Ford, que sé que tampoco me ve, porque tiene una vida muy ocupada de negocios. Entonces, ese jefe que yo tuve en Ford, tampoco había terminado la universidad, siendo honesta, pero él se aplicó, como dices tú, se puso las pilas, llegó a ser gerente de ventas, después lo querían pasar a gerente general y puso su empresa que ahorita gana muchísimo. Por eso sé perfectamente que nada tiene que ver la escuela, pero sí que te enseña disciplina, sí te enseña. Sí, claramente. Sí, y no solamente la disciplina en sí, como lo mencionaste, en la disciplina van implícitos muchísimos más valores que solamente con la disciplina en vacío. No, la disciplina viene acompañado de muchos otros valores que también te enseña la escuela. Y precisamente todo eso te forja también tu personalidad. Exactamente. Sí, como decíamos antes de empezar el podcast, decíamos, pues un alumno puede que tenga ciertas habilidades y ciertas habilidades que no, pero un maestro tiene la obligación, el derecho, el deber, la empatía, de desarrollar las habilidades que ya tiene y ayudarlo un poquito con las habilidades que no tiene. Blandas también. Justamente lo decíamos en cuestión de forja la personalidad cuando veíamos este punto, de que no solamente es salir a la calle que te macheteen y machetear y ya eso ya te forja personalidad. No, claro que no. O sea, te forja personalidad en cuestión de cómo te desarrollas con las personas, cómo te diriges con las personas de mayor rango, cuáles tus debilidades, por ejemplo, hablas en público, o se te da mejor escribir, o se te da mejor leer, o se te da mejor hacer manualidades, o se te da mejor hacer otro tipo de actividades como deportivas o manuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente eso va forjando tu personalidad. Y también quiero poner aquí en la mesa lo que tú decías en una ocasión, que tus habilidades sociales en cuestión de ser un poco retraída y tímida fue algo que te forjó en la escuela. Y muy curiosamente, a mí mi personalidad un poco extrovertida y un poco de querer llamar la atención, se forjó también dentro de la escuela, porque ese era nuestro contexto a desarrollarnos, ¿no? A lo mejor, bueno, obviamente los tropiezos en la vida también forjan tu personalidad, pero pues te vas ayudando, ¿sí? Ahorita un dato muy curioso, llega tu niña y me dices, este es un negocio. Ya les está forjando la personalidad. Aparte que viene de un contexto de ventas, por obvias razones, pero yo también lo tuve en un momento de mi vida y si me lo desarrollaron o no me lo desarrollaron, bueno, pues ya eso es otra historia y otro cuento. Pero definitivamente tu personalidad se forja desde entonces. Y por ejemplo dice, y también tenía una alumna que también su mamá pues también era muy luchona y le sabía esto de las ventas, pero ella, por ejemplo, decía, se pusieron de moda las pulseras, llegaba a la escuela y hacía pulseras. Yo quiero eso, yo quiero lo otro. Y ella se ponía a hacerlas y veía como esa potencialidad que podía desarrollar, forjando su personalidad dentro de la escuela porque ya veía las necesidades. Vayan a ver nuestro video de Emprendiendo en la Vida, porque ahí se lo decimos, ella encontró una necesidad y vendió su producto y ella ya triunfó. Exactamente. Ahora, algo muy importante que estabas diciendo es que es muy importante la trascendencia o la importancia de un maestro en la vida de un alumno. Justamente en este punto del forjamiento de la personalidad, también seamos realistas y preguntémonos y cerremos nuestros ojos. ¿Qué maestros trascendieron en nuestra vida? Siempre va a haber el bueno y el malo. Siempre, 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 siempre. Y entonces yo pregunto, tú futuro maestro, tú maestro en servicio, tú maestro jubilado, tú persona que me estás oyendo, ¿cómo trasciendes y cómo ayudaste a trascender estos conocimientos en la vida de las personas a tu alrededor? Porque yo lo dije sumando más y restando menos, que todos somos maestros. Entonces, ¿cómo tú estás trascendiendo estos conocimientos, ya sea conocimientos de la vida cotidiana, ya sea conocimientos del tronco común? ¿Cómo estás trascendiendo esos conocimientos en las personas que te escuchan? ¿Cómo? ¿Cuál es el valor real que estamos dando? Y si estamos enseñando realmente,
¿Nos están sirviendo esos conocimientos o nada más subimos memes a Facebook sin chiste y sin importancia? Exactamente, creo que es algo fundamental. Un maestro tiene muchísimas habilidades que tiene que desarrollar en sus alumnos y es de vital importancia que tomen ese trabajo de maestros y personas, como dice la maestra. O sea, todos somos maestros en cierto punto. Si tienes una pareja, tienes un maestro que te enseña cosas. Si tienes una relación con una amiga, tienes una maestra que te enseña cosas, o con un amigo igual. O sea, realmente estamos enseñando, estamos siendo conscientes que nuestras actitudes, nuestras pasiones, nuestra forma de ser, hablar, sentir, escuchar, expresar, le está llegando a otra persona. O sea, realmente estamos súper conscientes. Y hablando de los maestros que están frente a grupo, estamos conscientes de que lo que le decimos a un alumno impacta en su mente. Me encantó este capítulo de Los Simpson. Vamos a meter ese pequeño comercial. Perdón, Los Simpson. No sé si alguna vez lo llegaste a ver, donde es reciente ese capítulo. Maggie, no es cierto, Lisa tenía en su mente la palabra de estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda. Y luego fueron a una terapia grupal y Marge se dio cuenta que le aplicaba la pancita y le decía, tienes que bajar un poco la pancita, tienes que bajar. Y luego Marge tenía en su mente la palabra estoy muy chaparrita, estoy muy chaparrita, estoy muy chaparrita. Y por eso usaba el peinado de hasta acá arriba, porque su mamá le dijo, con ese peinado te ves más alta. Entonces, a veces una palabra trasciende tanto en la mente de un alumno que la cargan eternamente en su vida. Así que tengan muchísimo cuidado con cómo le expresan a un alumno algo. Una recomendación, pequeño tip para todos los que sí son maestros, que están frente a grupo, que sé que nos están viendo, y a los que no son maestros, pero que tienen un trabajo que a lo mejor implica liderar, auditar o relacionarse con otras personas. No sé, sí, obviamente, no se dice o no le puedes decir a una persona, tú estás mal. Se le dice, este trabajo que elaboraste estuvo un poco mal o mal hecho, pero es el trabajo, no es la persona, porque tenemos que diferenciar eso, porque eso se queda en la mente. Y entonces, por ejemplo, si una persona ya tenía predisposición a tener depresión y llega contigo a enseñarte tu tarea y le dices, estás mal. Sí vieron que entonces el conocimiento de cómo poner el sujeto y el objeto en una oración en español sí sirve, hermanos. Ahí funcionan nuestros conocimientos, porque realmente si pones el sujeto y el objeto en el lugar correspondiente, las palabras son magia y hacen magia también. Entonces tenemos que romper este círculo tradicional de yo soy el maestro y la máxima autoridad y vernos también como facilitadores un poquito de conocimiento. Y implica que ya tenemos conocimientos más avanzados, pero eso no significa, y la maestra lo ha expresado en muchas ocasiones, también los maestros aprendan de los alumnos. Sí, y que nosotros no tenemos el conocimiento máximo, o sea, nosotros tenemos una gota del mar de conocimiento que existe allá afuera. ¿Por qué? Porque conocemos solamente la cara del conocimiento que nosotros vemos, pero no conocemos la cara del otro lado de mi compañero, del conocimiento que tiene. Aparte, por ejemplo, lo vemos mucho aquí y en la maestra y yo cuando armamos pues los temas y las planeaciones y esas cosas, la maestra tiene tiene el concepto específico para cada cosa y yo le pongo un sobrenombre. ¿Por qué? Porque para mí es un gancho, pero para ella es un hook. Y yo me es lo mismo, maestra, la traducción en inglés y en español. Perdón, los alumnos saben eso. Comenten, por favor, díganle a la maestra que eso yo lo hago todo el tiempo. De repente les decía target, mercado meta, público objetivo. Yo me refería a lo mismo, pero ustedes ya sabían que era. Entonces, justo era a lo que voy, pues. O sea, de manera tradicional hay un concepto, ¿no? Pero si a ti, alumno, se te queda más fácil o para ti se te facilitó usar la palabra gancho, nomás no lo digas. Grábatelo en tu mente como gancho y trata de ponerle el subtítulo de hook, porque lo vas a necesitar para el examen. Pero si en la vida normal tú lo usas, dices gancho y lo sabes usar, usa tu gancho. Exactamente. Izquierdo, derecho. Como en el boxeo. Ok, exactamente. Creo que eso es importante, que tenemos que romper esa tradición. Yo creo que realmente, aunque yo sé que yo lo hago, o sea, yo sé que soy de repente un diccionario andando y luego corrijo a otras personas, pero yo misma me equivoco. O sea, realmente eso es algo normal. Es muy del ser humano, no somos perfectos. Entonces, en función de eso, pues sí, a lo mejor hay que romper un poquito esa tradición de memorizar y más bien de entender. Sí, y justo en el entender está la funcionalidad. Precisamente por eso yo les decía, en sus procesos creativos como maestros, como personas frente a una sociedad, bueno, por ejemplo, la maestra también lo hace mucho porque ella también busca la manera de cómo entender de diversas maneras que el que aprende
leyendo, que el que aprende escuchando, que el que aprende haciendo, lo entienda, pues también así nosotros, ¿no? Eso nos incentiva la creatividad de decir, a ver, si mi compañerita está tan lela que no entiende, bueno, eso no se lo vas a decir, ¿verdad? Pero lo vas a pensar, obviamente. Si mi compañerita no entiende. Empatía, sumar más, sí, restar menos. Y de tu boca que no te escuchen, nomás a tu pensamiento. Si tu compañerita no entiende, bueno, a ver cómo de una y otra y otra y otra y otra. Si ya no de plano, bueno, ahora sí usas pues internet y ya verás cómo le enseñas. Más adelante les vamos a decir. Pero justamente vuelvo y repito, no estamos en el siglo XVII, por favor, rompan esquemas. Sean auténticos, por favor, creativos y auténticos. Y los procesos se enseñan. Por ejemplo, ustedes lo han visto, por ejemplo, en TikTok, justamente los emprendimientos han tenido que entender cómo funciona TikTok de manera creativa para vender sus productos. Y eso lo tuvieron que aprender de forma creativa. Y si seguían con su método tradicional, hermanos, iban a quebrar. Entonces, ustedes son conscientes de que las nuevas herramientas te exigen creatividad, nuevos métodos y pues aclimatarte, porque si no, mueres. Exactamente. La ley del más fuerte. Exacto. Otro conocimiento que debieron de adquirir. Y como esto, y siempre que nos encontramos, le metemos más tela de la que a veces deberíamos y más hilo del que también a veces necesitamos, pues tenemos mucho que hablar de este tema, mucho que hablar de este tema. Y maestros, futuros maestros, personas que quieren ser maestros o que tienen como que este gusanito de vocación de ser maestros en nivel universitarios, o personas que están en una maestría o en un doctorado y les sirva este conocimiento, obviamente queremos y anhelamos hacer una segunda parte de este su bonito y precioso episodio sobre la utopía escolar. Y este episodio lo vamos a cerrar como se los prometimos, llegamos a la parte que les interesa. Y espero que lo hayan escuchado todos. Si tú escuchaste todo el capítulo y si no, también dale like, comparte y comenta todo lo que tú quieras. Y ahora sí, 3 tips para realizar tu utopía escolar. Tip número 1, sea autónomo. Tip número 2, desarrolla tu creatividad. Tip número 3, sea el bestie de las inteligencias artificiales. Y sí, y bueno. Y como el conocimiento no solamente se queda aquí, síguenos en todas nuestras plataformas para que puedas aprender más. Efectivamente. Y hasta aquí el video de hoy. Esperemos que este conocimiento les haya servido. Vayan y vean todos nuestros videos de YouTube para que sigan aprendiendo, como ya dijo la maestra, y también síganos en todas nuestras plataformas. Mi nombre es Perla. Y mi nombre es Sandra. Y esto fue Después del Aula. Fin.